Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Mente Abierta sobre psicología y el mundo de la mente humana. El día de hoy trataremos un tema muy interesante, el trastorno de identidad disociativa, antes conocido como el trastorno de personalidad múltiple. Este trastorno es caracterizado por la presencia de dos o más identidades dentro de una sola persona, siendo un tema bastante complejo que abarcar, por lo mismo evaluar diferentes personalidades. En este espacio explicaremos los diferentes aspectos de este trastorno, tales como su definición, etiología, diagnóstico y la explicación de dos casos conocidos. Este trastorno puede ser difícil de entender y a menudo se representa de manera inexacta en la cultura popular, por lo que en esta oportunidad contamos con la opinión y el punto de vista de dos expertos en el tema, Thais Céspedes y Medali Tupia. Ambas son licenciadas en psicología, siendo Thais una psicóloga clínica y Medali psicóloga forense, ramas muy importantes a la hora de hablar de este trastorno. Esperemos que este podcast sea de su agrado. Bueno, gracias por la presentación. Empecemos con una pregunta básica para ambas participantes. Thais, ¿podrías darnos una definición del trastorno de identidad disociativo desde la perspectiva de psicología clínica? Claro, ante todo, gracias por la oportunidad de participar en este bello e interesante podcast. No hay de qué, es un honor que estés aquí. Gracias. Por otro lado, el trastorno de identidad disociativo es un trastorno psicológico en el que una persona presenta dos o más identidades o personalidades distintas. Estas personalidades pueden tener diferentes nombres, rasgos de personalidad, patrones de pensamiento y comportamientos. En algunos casos las personalidades pueden incluso tener diferencias físicas, como en la voz o en la postura corporal. Me parece muy interesante lo que mencionas, Thais. Me sorprende cómo en este trastorno hay hasta diferencias físicas. No me lo esperaba. Y Medali, desde tu perspectiva como psicóloga forense, ¿cómo se puede detectar este trastorno en un caso judicial? Bueno, ante todo, como mencionó mi colega, muchas gracias por haberme invitado a participar. Me siento honrada de estar aquí. Bueno, en un caso legal, los expertos en psicología forense evalúan la consistencia de los relatos de la persona. Si hay incoherencias como versiones diferentes de los hechos, es posible que la persona padezca de un trastorno de identidad disociativa. Tienen que abarcar una evaluación clínica detallada con el uso de métodos como la entrevista, que permite recolectar información sobre la sintomología expresada de forma verbal y no verbal. Por ejemplo, si el acusado tiene lapsos de memoria durante el delito, esto puede indicar la presencia de trastorno. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas con este trastorno tendrán problemas legales. Me parece interesante lo que nos mencionas, Medali. Nunca había analizado la situación desde un ámbito forense. Es interesante cómo mediante la narración de un suceso se puede sacar tanta información. De igual manera, veo importante lo que has resaltado sobre cómo no todas las personas con identidad disociativa tendrán problemas legales, como comúnmente se cree. Ante esto, Thais, ¿existen causas subyacentes de este trastorno? ¿Cuáles son? Bueno, se cree que el trastorno de personalidad múltiple se desarrolla como un mecanismo de defensa contra traumas infantiles graves, como abusos sexuales o físicos, y también en casos de abandono o violencia doméstica. Del mismo modo se ha relacionado con el estrés postraumático. Estos traumas pueden hacer que el individuo se disocie de su verdadero yo, creando diferentes personalidades para hacer frente al trauma. En otras palabras, el trastorno puede ser una forma de defensa para la persona afectada, al disociar su identidad para poder sobrellevar el trauma. Muy importante lo que mencionas, Thais. El trastorno de identidad múltiple surge tras la experiencia traumática en la infancia. Es claro que en esta etapa se debe tomar mucha atención a los pequeños en casa. Ahora bien, ¿puede alguien desarrollar personalidades múltiples más adelante en su vida? ¿O siempre es el resultado de un trauma infantil? ¿Qué nos puedes comentar, licenciada Medali? Sí, claro.
Aunque el trauma infantil suele ser la causa principal, es posible que alguien desarrolle personalidades múltiples más adelante en su vida, debido a un estrés grave, como un trauma de guerra u otros acontecimientos traumáticos. Además, algunos estudios sugieren que el trastorno de identidad disociativo también puede ser el resultado de factores genéticos o biológicos, aunque se necesitan más investigaciones para confirmar estas teorías. Me parece interesante lo que nos mencionas, Medali. Es bastante complejo cómo surge este trastorno debido a experiencias traumáticas, no solo a la infancia, sino también experiencias que ocurren durante nuestra adultez. Es así como se resalta la importancia de cuidar nuestra salud mental en cada etapa de nuestra vida. Y dime, Thais, ¿existen características específicas de este trastorno? ¿Cómo se diagnostica? Pues me parece interesante lo que mencionó mi colega sobre una posible etiología orgánica y con ello la gran complejidad del trastorno que se transfiere con respecto a un adecuado diagnóstico. Pues se implica, en primer lugar, una evaluación cuidadosa de los síntomas del individuo, incluyendo la presencia de dos o más personalidades distintas y cualquier trauma o trastorno subjacente. Es importante descartar otros trastornos que puedan presentar síntomas similares, como el trastorno límite de la personalidad o el trastorno disociativo. El proceso de diagnóstico puede ser largo, ya que el trastorno puede ser difícil de identificar debido a la disociación de la identidad. Es factible utilizar métodos como las entrevistas y pruebas psicológicas como el test de personalidad multifásico de Minnesota para ayudar a identificar rasgos de personalidad específicos que pueden estar presentes en personas con este trastorno. Por lo cual, como ya mencioné, el proceso de diagnóstico puede llevar tiempo y requerir de múltiples evaluaciones clínicas y psicológicas junto con la práctica de especialistas en trastornos psicológicos complejos. Muy importante, se sigue un procedimiento riguroso para diagnosticar e identificar los trastornos de personalidad en las personas que padecen este. Ahora bien, quisiera saber cuáles son los diferentes tipos de personalidad que puede mostrar alguien con esta condición. ¿Me podrías explicar más, Medali? Por supuesto, a menudo hay dos o más personalidades distintas, denominadas alters, que alguien con trastorno de identidad disociativo puede mostrar. Estas personalidades pueden tener sus propios nombres, edades, géneros, acentos, incluso atributos físicos. Además, estas personalidades pueden cambiar con el tiempo y pueden aparecer y desaparecer en diferentes momentos. Las diferentes personalidades que pueden presentar las personas con este trastorno pueden ser personalidades protectoras, para proteger a la persona de un dolor emocional, a menudo relacionado con con un trauma pasado. Las personalidades infantiles pueden ser más vulnerables y necesitar protección. Las personalidades controladoras que intentan mantener todo bajo control. Por último, las personalidades depresivas que experimentan sentimientos de soledad y abandono. Me sorprende bastante cómo hay diferentes tipos de personalidad y una de las cosas que más me sorprende es cómo una persona puede tener dentro de sí misma, dentro de su mente, diferentes nombres, edades, géneros y hasta atributos físicos. Me es bastante sorprendente cómo funciona. De igual manera, ¿esto no haría más complicado el tratamiento para una persona? ¿No es difícil para una persona con este trastorno? ¿Cómo se puede tratar en la práctica clínica? Pues sí, la gran complejidad del trastorno abarca todos los aspectos en la vida de la persona. Se puede comentar que la personalidad inicial en muchos casos se llega a perder. Asimismo, las personalidades conviven entre ellas y saben de las características propias de cada una de ellas, como en otros casos donde no se tiene conciencia o conocimiento de una personalidad más controladora, ya que está muy oculta dentro de la mente de la persona. Por lo cual el tratamiento suele consistir en muchos métodos, ya sea una terapia de integración de la personalidad, que, en la cual se va a trabajar las distintas personalidades para llegar a convertirlas en solo una. Por lo que es complejo y a menudo requiere de la colaboración de diferentes especialistas de la salud mental. Se incluyen psiquiatras y psicólogos. En primer lugar está la terapia cognitivo-conductual, también que puede ser útil para abandonar los síntomas asociados al trastorno, como la ansiedad y la depresión que se puedan presentar, y junto con ello el uso de medicamentos.
también se llega a utilizar técnicas de hipnoterapia y la terapia de exposición. Y recientemente se ha optado por utilizar la terapia de arte, que puede ayudar a la persona a explorar y expresar sus emociones de una manera no verbal y puede ser útil para trabajar en la integración de las diferentes personalidades. Cabe señalar que el tratamiento puede durar años y requiere un enfoque muy especializado. Me alegra que exista un tratamiento adecuado para este trastorno que se enfoque en ayudar a las personas a integrar sus diferentes personalidades, reducir la frecuencia y gravedad de los cambios de personalidad y también mejorar su capacidad para manejar los síntomas asociados. Dime, Medali, ¿es posible que una persona con trastorno de personalidad múltiple mienta sobre su enfermedad? ¿Cómo, cómo complica esta mentira el proceso de terapia? Si es posible, algunos individuos pueden simular síntomas de trastorno de identidad disociativo para llamar la atención o la necesidad de evitar responsabilidades legales o laborales. Es importante realizar una evaluación exhaustiva y cuidadosa para determinar la presencia real del trastorno. También es posible que algunas personalidades dentro del individuo no estén conscientes de la existencia de las personalidades o de la presencia de ese trastorno en sí. Por lo que escucho, es necesario tener bastante cuidado para poder determinar la presencia de este trastorno. Me apena mucho que varias personas lo utilicen para evitar y evadir responsabilidades. Ahora bien, hasta donde yo sé, el ambiente influye bastante en una persona con trastorno de identidad disociativa. Thais, ¿me podrías comentar cómo es que el apoyo familiar y de amistades de una persona con este trastorno puede ayudar? ¿O cómo es que ellos pueden ayudar, mejor dicho? Sí, en primer lugar, el entorno tiene un gran papel de apoyo. Es importante que los seres queridos se informen sobre el trastorno y sus síntomas para entender mejor lo que la persona está experimentando y proporcionar un apoyo mucho más efectivo. También se tiene que ser paciente y comprensivo ante las alteraciones durante los lapsos de memoria, ya que una persona con este trastorno puede olvidarse de acciones o ciertos comentarios emitidos por la otra personalidad. También se cuenta con un apoyo durante el tratamiento, se debe acompañar a las citas médicas, así como estar atentos al uso de los medicamentos adecuados y apoyarlos en la terapia recomendada según el caso. También es importante recalcar que es necesario proporcionar un ambiente seguro y de apoyo donde se eviten situaciones que puedan desencadenar síntomas. Y por último, fomentar la comunicación abierta y honesta para que la persona con el trastorno se sienta segura y apoyada. En la actualidad, ¿ha visualizado algún caso de TIT? ¿Nos podría comentar sobre alguno de ellos? Creo que he oído al respecto de Chris Conster, quien según recuerdo empezó su trastorno a los 3 años y ha logrado tener 21 personalidades. ¿Nos podría mencionar más al respecto? Sí, claro, el caso de Chris Costner es relevante en esta área. Es correcto lo que mencionas y cabe añadir que desde los 3 años empezó a intercalar personalidades entre 3 y 6 identidades. Si bien es cierto que no hay pruebas de que sufriera abusos físicos de niña, experimentó numerosos traumas relacionados con la muerte, como presenciar que cortaban a un hombre por la mitad con una sierra y las muertes de su prima y su abuela. A medida que crecía, sufrió importantes abusos por parte de hombres, incluso un trastorno fue desencadenado por sus experiencias traumáticas a una edad temprana, ya que los recuerdos pueden tener un impacto significativo en la vida de una persona y contribuir el desarrollo de tales trastornos. Me sorprende bastante cómo es que trabaja la mente humana para poder sobrellevar el estrés o el trauma que ha vivenciado una persona. Me apena mucho por esta niña en realidad y todo lo que experimentó. Pero yo he escuchado de otro caso en el que me ha sorprendido. Es de Judy Haynes, una mujer que tiene 2.500 personalidades. ¿Cómo es eso posible? Thais, ¿podrías comentarnos más al respecto? Claro que sí. También acotar que en el caso que presentó mi colega tiene muchos matices relevantes al darse como ejemplo. En el caso que me comentas, de Yuri Haynes, sí, ella es una mujer que tiene 2.500 personalidades, las cuales se formaron por traumas como el abuso sexual por parte de su padre, la cual la tuvo cautiva durante sus primeros 15 años de vida.
Lamentablemente, este suceso marcó la aparición de ciertas personalidades, como ella menciona y las recalca y las llama como Symphony, Muscles y Judas, cada una muy diferentes. Symphony es una niña, mientras que Muscles viene a ser un adolescente y Judas es una persona mucho más organizada. En esto se puede ver cómo en diferentes etapas de vida se van determinando las personalidades y se mantienen en esa edad. Sin embargo, Judy Haynes hoy por hoy da muchas entrevistas. En una de las más señaladas viene a ser por parte de un noticiero australiano, donde la entrevistadora siempre tiene una posición muy neutral conforme van apareciendo y se van evocando cada una de las personalidades. Y hasta las mismas personalidades quieren salir a reducir dentro de la entrevista, ¿no? Judy Haynes es un caso y es un ejemplo de cómo se puede afectar este trastorno en la vida de muchas personas. Sin embargo, se recalca la importancia de buscar ayuda y el tratamiento adecuado para este tipo de patología, sobre todo porque es muy importante conocerlo dentro de la cultura popular por el gran desconocimiento que se tiene, ¿no? Y el gran estigma que cae sobre las personas que tienen ese trastorno y los pocos casos conocidos hoy por hoy. En realidad me sorprende bastante lo que me acabas de contar. Es una persona que tiene 2.500 personalidades, pero aún así habla al respecto e inspira a demás personas con su mismo trastorno a que la vida pues se puede sobrellevar con esto y que hay maneras de solucionarlo. Me encanta cómo incentiva a que se busque un tratamiento correcto y cómo es necesario ser perseverante ante las adversidades. Y bueno, esta es una historia bastante inspiradora. Espero que les haya agradado escuchar esto el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, Thais y Medali. Ay, un placer por habernos invitado. Cuando quieran, ha sido un gusto. Gracias. El gusto ha sido nuestro. Esperemos que hayan aprendido más sobre el trastorno de identidad disociativa y que hayan adquirido conocimientos tanto de la perspectiva psicológica forense como de la psicología clínica. Hasta luego. Fue el podcast de Mente Abierta. Gracias por escucharnos.